¿Alguna vez te has puesto a pensar de dónde viene el oro que usamos en joyas? ¿O el platino presente en tecnologías avanzadas? La respuesta, durante mucho tiempo, estuvo ligada a eventos cósmicos cataclísmicos, como la colisión de estrellas de neutrones. Pero, ¿y si te dijera que existe otro tipo de objeto en el universo, aún más exótico y misterioso, que puede ser una forja aún más prolífica de estos elementos preciosos? Prepárate para sumergirte en el mundo de los magnetares, las estrellas con los campos magnéticos más poderosos del cosmos, y descubrir cómo sus explosiones violentas pueden estar esparciendo riquezas por toda la galaxia. En los próximos minutos, vamos a desvelar los secretos de estos gigantes cósmicos y explorar una nueva y fascinante teoría que está reescribiendo nuestra comprensión sobre el origen de los elementos pesados. Mantente atento, porque lo que vas a aprender hoy puede cambiar tu visión sobre el universo y los tesoros que guarda. Para entender cómo los magnetares pueden forjar oro, primero necesitamos saber qué son estas entidades cósmicas. Imagina una estrella de neutrones, el remanente increíblemente denso de una estrella masiva que colapsó bajo su propia gravedad después de agotar su combustible. Una estrella de neutrones es tan compacta que una cucharadita de su material pesaría miles de millones de toneladas. Ahora, añade a esa densidad un campo magnético que es billones de veces más fuerte que el de la Tierra, y tienes un magnetar. Son los imanes más poderosos del universo, capaces de distorsionar el espacio-tiempo y afectar todo a su alrededor de maneras que apenas podemos comprender. Estos campos magnéticos extremos son generados por un proceso llamado dínamo, que ocurre en el interior de la estrella de neutrones, donde el material superdenso y en rotación crea corrientes eléctricas intensas. Vamos a profundizar un poco más en la naturaleza de estas maravillas cósmicas. Los magnetares son un tipo raro de estrella de neutrones, y se estima que apenas una de cada 10 estrellas de neutrones se convierte en un magnetar. Su formación es un misterio en sí mismo, pero la teoría más aceptada sugiere que nacen de supernovas de estrellas masivas, que poseían campos magnéticos excepcionalmente fuertes antes de su colapso. Durante el colapso estelar, el campo magnético original de la estrella progenitora se comprime y amplifica a niveles inimaginables, resultando en los campos magnéticos colosales que caracterizan a los magnetares. La fuerza de estos campos es tan extrema que, si estuvieras cerca de un magnetar, podría arrancar los electrones de tus átomos, desintegrándote instantáneamente. Son tan densos que un pedazo del tamaño de un cubo de azúcar pesaría más que toda la población humana en la Tierra. La rotación rápida y la convección de su material superdenso contribuyen al mantenimiento y amplificación de estos campos magnéticos, creando un ambiente de física extrema que desafía nuestra comprensión. Además de sus campos magnéticos, los magnetares también son conocidos por su rotación increíblemente rápida, aunque más lenta que la de púlsares típicos. Sin embargo, esta rotación puede ser irregular, con periodos de aceleración y desaceleración que están ligados a la liberación de energía magnética. Estas variaciones en la rotación, junto con las tensiones magnéticas, pueden llevar a terremotos estelares en la corteza del magnetar, que a su vez desencadenan los destellos de rayos gamma y rayos X que estamos discutiendo. La superficie de un magnetar es un paisaje de temperaturas y presiones inimaginables, donde la materia existe en estados que no podemos replicar en laboratorio. Estudiar estos objetos nos permite probar los límites de la física y la astrofísica, y cada nuevo descubrimiento sobre ellos nos acerca a una teoría unificada que pueda explicar los fenómenos más extremos del universo. La formación de un magnetar es un proceso tan espectacular como los fenómenos que genera. Todo comienza con una estrella masiva, mucho mayor que nuestro Sol, que llega al final de su vida. Cuando el combustible nuclear en su núcleo se agota, la estrella ya no puede sostener su propia masa contra la fuerza aplastante de la gravedad. El núcleo colapsa en milisegundos, y las capas externas de la estrella son expulsadas en una explosión cataclísmica conocida como supernova. Lo que queda del núcleo es una estrella de neutrones, un objeto increíblemente denso y compacto. Pero para que esta estrella de neutrones se convierta en un magnetar, algo más necesita suceder. Debe haber nacido de una estrella progenitora que ya poseía un campo magnético excepcionalmente fuerte antes de su colapso. Durante el colapso, este campo magnético se comprime y amplifica a niveles que desafían la imaginación.
un proceso conocido como congelamiento de flujo, donde las líneas de campo magnético quedan atrapadas al material en colapso. Esto resulta en un campo magnético que puede ser billones de veces más fuerte que el de la Tierra, transformando la estrella de neutrones en un magnetar. Existen algunas teorías sobre cómo estos campos magnéticos extremos son generados y mantenidos. Una de ellas es el modelo del dínamo, donde la convección y la rotación rápida del material superdenso en el interior de la estrella de neutrones generan corrientes eléctricas que, a su vez, crean y sostienen el campo magnético. Otra teoría involucra la fusión de dos estrellas de neutrones, que además de producir elementos pesados, también puede generar un magnetar con un campo magnético aún más intenso. La comprensión exacta de cómo estos campos magnéticos se forman y evolucionan es un área activa de investigación, y cada nueva observación de magnetares nos proporciona pistas valiosas para desentrañar este misterio cósmico. La vida de un magnetar es una existencia de extremos, naciendo de la muerte violenta de una estrella y viviendo en un estado de tensión magnética constante que eventualmente se manifiesta en las explosiones que estamos estudiando. Lo que hace a los magnetares tan interesantes para la formación de elementos pesados son sus explosiones, o destellos. Estas no son explosiones comunes, son liberaciones súbitas y masivas de energía, causadas por inestabilidades y reordenamientos en las líneas de campo magnético de la estrella. Piensa en esto como un terremoto estelar en una escala cósmica. Cuando estas líneas de campo se rompen y se reconectan, liberan una cantidad colosal de energía en forma de rayos gamma y rayos X. Una sola explosión de un magnetar puede liberar más energía en milisegundos de la que el Sol produce en 100,000 años. Estas explosiones son tan poderosas que pueden ser detectadas a miles de millones de años luz de distancia. Y es justamente esta energía extrema la que, según las nuevas investigaciones, puede ser la clave para la creación de elementos como el oro. Los flares de magnetares no son todos iguales, varían en intensidad y duración, y esta variación puede tener implicaciones para la cantidad y los tipos de elementos pesados que se producen. Existen tres tipos principales de flares: los flares cortos, los flares intermedios y los flares gigantes. Los flares cortos son los más comunes y menos energéticos, durando apenas fracciones de segundo. Los flares intermedios son más raros y más poderosos, durando algunos segundos, y los flares gigantes son los eventos más espectaculares y energéticos, liberando una cantidad colosal de energía en cuestión de milisegundos, como el flare de 2004 del magnetar CGR 1806-20, que fue tan poderoso que afectó la ionosfera de la Tierra, aún estando a 50,000 años luz de distancia. Es en estos flares gigantes donde los científicos creen que las condiciones para el proceso R son más propicias. La energía liberada durante un flar gigante es tan inmensa que puede desgarrar la corteza del magnetar, eyectando una nube de plasma superdenso y rico en neutrones al espacio. Esta nube, al expandirse y enfriarse rápidamente, pasa por un proceso de nucleosíntesis explosiva, donde los neutrones son rápidamente capturados por los núcleos atómicos, formando los elementos pesados. La velocidad con que este material es eyectado y se enfría es crucial para el proceso R, pues garantiza que los núcleos tengan tiempo suficiente para capturar múltiples neutrones antes de decaer. La composición exacta del material eyectado y las condiciones físicas durante el flare determinan qué elementos pesados se producen y en qué proporciones. Esto significa que diferentes flares de magnetares pueden ser responsables de diferentes recetas de elementos pesados, contribuyendo a la diversidad química del universo de maneras complejas y fascinantes. La capacidad de un magnetar de actuar como una forja cósmica de elementos pesados añade una nueva capa de complejidad a nuestra comprensión de la nucleosíntesis estelar y la evolución química de las galaxias. Para entender completamente cómo los magnetares pueden forjar oro, necesitamos sumergirnos en el corazón del proceso de nucleosíntesis de elementos pesados, el proceso R, o proceso de captura rápida de neutrones. Este es uno de los mecanismos más importantes en el universo para la creación de elementos más pesados que el hierro. El proceso R ocurre en ambientes extremadamente ricos en neutrones y de alta temperatura,
donde los núcleos atómicos son bombardeados por un flujo intenso de neutrones. En lugar de decaer radiactivamente después de la captura de un neutrón, como sucede en el proceso S, captura lenta de neutrones, los núcleos en el proceso R capturan múltiples neutrones en rápida sucesión antes de que tengan tiempo de decaer. Esto los empuja fuera de la línea de estabilidad beta, creando isótopos muy pesados e inestables. Una vez que el bombardeo de neutrones cesa y el material se enfría, estos isótopos decaen rápidamente a través de una serie de decaimientos beta, transformándose en elementos estables más pesados, como oro, platino, plomo y uranio. Es como una línea de montaje cósmica, donde la materia prima, neutrones, es rápidamente añadida para construir productos más complejos, elementos pesados. Históricamente, las colisiones de estrellas de neutrones eran consideradas los principales sitios para el proceso R. Cuando dos estrellas de neutrones se fusionan, liberan una cantidad colosal de neutrones y energía, creando las condiciones ideales para la nucleosíntesis de elementos pesados. Observaciones de eventos como GeW170817, la primera detección de ondas gravitacionales de una fusión de estrellas de neutrones, confirmaron que estos eventos son, de hecho, fábricas de oro y otros elementos pesados. Sin embargo, la tasa de fusiones de estrellas de neutrones observadas no parecía ser suficiente para explicar la abundancia de todos los elementos pesados que vemos en el universo. Esto llevó a los científicos a buscar otras fuentes, y es ahí donde los magnetares entran en escena. Tradicionalmente, se creía que la mayor parte de los elementos pesados, como oro, platino y uranio, se formaba en eventos raros y violentos, como la fusión de dos estrellas de neutrones. Estas colisiones crean las condiciones extremas necesarias para el proceso R, o proceso de captura rápida de neutrones, donde núcleos atómicos absorben neutrones rápidamente, transformándose en elementos más pesados. Sin embargo, estudios recientes, publicados en 2025, están proponiendo una nueva y emocionante posibilidad. Las explosiones de magnetares también pueden ser una fuente significativa de estos elementos. La teoría sugiere que, durante un flare de magnetar, la energía liberada es tan inmensa que puede impulsar la eyección de material rico en neutrones de la superficie de la estrella. Este material eyectado, al expandirse y enfriarse rápidamente, pasa por un proceso R, creando una variedad de elementos pesados. Aunque las colisiones de estrellas de neutrones siguen siendo consideradas una fuente importante, la contribución de los magnetares puede ser sustancial, tal vez respondiendo por hasta el 10% del oro y la platina en nuestra galaxia. Esto significa que el universo puede tener muchas más forjas de oro de las que imaginábamos, esparcidas por todas partes. La nueva investigación de 2025 sugiere que las erupciones de magnetares pueden ser una fuente complementaria, pero significativa, de elementos pesados. La idea es que, durante estas explosiones violentas, el campo magnético extremo del magnetar puede desgarrar y expulsar material rico en neutrones de su superficie. Este material, que es superdenso y ya contiene una alta concentración de neutrones, es entonces expulsado al espacio a velocidades increíbles. A medida que se aleja del magnetar, se expande y se enfría rápidamente, creando las condiciones perfectas para que ocurra el proceso R. La diferencia crucial aquí es que, a diferencia de las fusiones de estrellas de neutrones, que son eventos relativamente raros, las erupciones de magnetares son mucho más frecuentes. Aunque una sola erupción de magnetar puede no producir tanto oro como una fusión de estrellas de neutrones, la frecuencia con que ocurren puede compensar esta diferencia, convirtiéndolos en una contribución notable al presupuesto de elementos pesados del universo. Se estima que los magnetares pueden ser responsables de hasta el 10% de la producción de oro y platino en nuestra galaxia, un número que, si se confirma, es increíblemente significativo y cambia nuestra perspectiva sobre el origen de estos elementos preciosos. Este descubrimiento es un testimonio de la complejidad e interconexión de los fenómenos cósmicos. Lo que antes se atribuía casi exclusivamente a un tipo de evento, ahora se muestra como un proceso multifacético, con diferentes actores contribuyendo al tapiz químico del universo. Esto nos obliga a reevaluar los modelos de evolución galáctica y la distribución de elementos pesados a lo largo del tiempo cósmico.
la comprensión de que los magnetares, estos objetos tan extremos y misteriosos, desempeñan un papel tan fundamental en la creación de los elementos que forman planetas, estrellas e incluso la vida, es verdaderamente inspiradora. Es un recordatorio de que el universo siempre nos está sorprendiendo y que hay mucho más que aprender sobre los procesos que moldean la realidad a nuestro alrededor. Si la teoría de las forjas de oro en magnetares se confirma, las implicaciones para la astrofísica y nuestra comprensión de la evolución química del universo son profundas. Esto significa que la distribución de elementos pesados en las galaxias puede ser más uniforme de lo que se pensaba, ya que los magnetares son más numerosos que los sistemas binarios de estrellas de neutrones que colisionan. Además, el descubrimiento de una nueva fuente de elementos pesados nos ayuda a llenar vacíos en nuestro entendimiento de cómo los elementos que componen todo a nuestro alrededor, incluyéndonos a nosotros mismos, fueron creados y dispersados por el cosmos. Cada átomo de oro en tu joya, cada partícula de platino en tu celular, puede tener una historia que se remonta a una explosión violenta en un magnetar distante, hace miles de millones de años. Es una perspectiva que nos conecta directamente con los eventos más extremos y fascinantes del universo. Imagina por un momento el viaje de un átomo de oro. Puede haber nacido en el corazón de una estrella masiva, haber sido expulsado en una supernova y después haber sido forjado en una erupción de magnetar o en una fusión de estrellas de neutrones. Después de miles de millones de años viajando por el espacio interestelar, puede haberse incorporado a una nube de gas y polvo que eventualmente colapsó para formar nuestro Sol y los planetas de nuestro sistema solar. Y finalmente, ese mismo átomo puede haberse convertido en parte de una pepita de oro encontrada en la Tierra, que un día se transformó en una joya que usas. Esta es la historia cósmica detrás de cada pedazo de oro, una historia de violencia extrema, de creación y de transformación. Los magnetares, con su capacidad de forjar estos elementos, son piezas cruciales en este rompecabezas cósmico, conectando los eventos más energéticos del universo con los objetos más preciosos en nuestro planeta. Esta nueva comprensión de la contribución de los magnetares a la nucleosíntesis de elementos pesados también abre nuevas avenidas para la investigación. Los astrónomos ahora pueden buscar firmas específicas de erupciones de magnetares en datos de rayos gamma y rayos X, buscando evidencia directa de su participación en la creación de oro y platino. Además, el modelado teórico de estos eventos se volverá aún más sofisticado, incorporando los detalles complejos de la física de campos magnéticos extremos y del proceso R en ambientes tan dinámicos. La búsqueda de más magnetares y el estudio de sus explosiones se vuelven aún más importantes, pues cada nueva observación puede proporcionarnos más piezas para armar el rompecabezas del origen de los elementos. Es un campo de estudio vibrante y en constante evolución, donde cada nuevo descubrimiento nos lleva a preguntas aún más fascinantes. El descubrimiento del papel de los magnetares en la producción de elementos pesados es solo el comienzo. La investigación en esta área está en constante evolución, y los científicos están trabajando para refinar sus modelos y recopilar más datos para confirmar y expandir esta teoría. Una de las principales frentes de investigación es la observación de más erupciones de magnetares, especialmente las gigantes, para analizar sus firmas de rayos gamma y rayos X, y buscar evidencia directa de la expulsión de material rico en neutrones. Telescopios espaciales como el Fermi Gamma Ray Space Telescope y el Swift Satellite son cruciales para esta tarea, pues son capaces de detectar estas explosiones energéticas en todo el cielo. Además de las observaciones, el modelado teórico desempeña un papel fundamental. Los astrofísicos están desarrollando simulaciones cada vez más sofisticadas para entender la física compleja de los magnetares, incluyendo la dinámica de sus campos magnéticos, la estructura de sus cortezas y el proceso de expulsión de material durante las erupciones. Estas simulaciones nos ayudan a predecir las condiciones bajo las cuales puede ocurrir el proceso R y a estimar la cantidad de elementos pesados que pueden ser producidos. La colaboración entre observadores y teóricos es esencial para avanzar nuestro conocimiento en esta área. A largo plazo, la investigación sobre magnetares y la nucleosíntesis de elementos pesados puede ayudarnos a responder algunas de las preguntas más fundamentales de la astrofísica. ¿De dónde venimos?
¿Cómo se volvió el universo tan rico en elementos que permiten la formación de planetas y la vida? Los magnetares, estos objetos cósmicos extremos, nos están proporcionando nuevas y emocionantes pistas para desvelar estos misterios. Y el futuro de la investigación promete ser tan fascinante como las propias estrellas. Entonces, la próxima vez que veas una joya de oro, recuerda que puede ser un pedazo de una estrella. Los magnetares, con sus campos magnéticos insanos y sus explosiones cósmicas, se están revelando como verdaderas forjas de elementos pesados, contribuyendo a la riqueza química del universo de maneras que solo ahora estamos comenzando a desvelar. Esta nueva investigación no solo expande nuestro conocimiento sobre el origen del oro y el platino, sino que también nos ofrece una visión más completa de cómo las galaxias evolucionan y cómo se forman los bloques de construcción de la vida. El cosmos es un lugar de misterios infinitos, y cada nuevo descubrimiento nos acerca un poco más a comprender nuestra propia existencia. Si te gustó desvelar los secretos de los magnetares y el origen cósmico del oro, no te olvides de dejar tu like en este video, suscribirte al canal para no perderte ninguna de nuestras exploraciones cósmicas, y activar la campanita para recibir todas las notificaciones. Muchas gracias por ver y hasta la próxima aventura cósmica.